Hola a todos, mi nombre es Marilena Pedraza, tutora par del IES respiratorio para el periodo 2022-1 y hoy vamos a hablar un poco de anatomía de vía aérea superior. Bueno, antes de iniciar con las referencias me gustaría dejar en claro el objetivo de la charla, que es brindarles aquellos puntos claves que sí o sí les van a preguntar cosas que son útiles para la vida y además abrirles el panorama a lo que viene siendo la anatomía necesaria para hacer el abordaje de la vía aérea. Ahora, las referencias en su totalidad, libros que me gusta cuando estamos hablando de estos temas de básicas, tanto para anatomía como para histología. Bueno, iniciando el abordaje de la vía aérea, vamos a dividirla en superior e inferior, como ya todos conocemos. Superior, que involucra fosas nasales, faringe, laringe y boca, y cavidad oral. Y hacia inferior encontramos la tráquea y todo el árbol bronquial consecuente. Ahora, desde el punto de vista funcional, la vía aérea inicia con la apertura de las narinas. Posterior a ellas vamos a encontrar el primer reparo que quiero hacer, que es el tabique nasal en la pared medial que vemos acá. Y de hecho este se encuentra desviado, que es bastante común que lo encontremos. Este se compone de dos grandes partes. El componente cartilaginoso, que está más hacia anterior por parte del cartílago del tabique, y hacia posterior encontramos la parte ósea compuesta de dos huesos, el vómer más hacia inferior y la lámina perpendicular del hueso etmoides hacia superior. Esta es la pared medial. Hacia la pared inferior encontramos el piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad oral, que se compone por la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Hacia superior encontramos lo que viene siendo el hueso nasal, la espina nasal del frontal y, por último, la lámina cribosa del etmoides. Estas son las tres paredes que nosotros podemos encontrar, pero la pared lateral tiene varias cositas que vamos a hacer puntuales, que son nuestros famosos cornetes. Encontramos tres principalmente: el cornete superior, medio e inferior, que son las prominencias óseas. El cornete superior y medio son prominencias del hueso etmoides y el cornete inferior es un hueso aparte. ¿Por qué esto es importante? Porque también igual marca una vía de abordaje para toda la vía aérea. Y esto en preferencia viene siendo el meato inferior y el piso de la cavidad nasal. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues fuerzas considerables pueden llegar a generar la abulsión del cornete inferior, que es bastante vulnerable. Ahora, percatarnos acá que dice el cornete supremo, o podemos encontrarlo en algunos libros como el cornete de Santorini. No se encuentra en todos nosotros, por lo tanto no lo mencionan, pero pues si se lo llegan a encontrar, no se asusten. Como les mencionaba, entre cada uno de los cornetes se generan espacios y estos son los denominados meatos, que ya próximamente vamos a estudiar. Ahora, la cavidad nasal pues sí, inicia desde las narinas, pero posterior a ellas, antes de el tabique nasal como tal, vamos a encontrar el vestíbulo de la nariz, que es una pequeña dilatación posterior a las narinas. Aquí sucede un hecho histológico importante, que es el cambio de un epitelio queratinizado hacia lo que viene siendo nuestro epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, nuestro ya conocido como epitelio respiratorio. ¿Cuál es el punto en donde vemos ese cambio? El limen nasal, que lo vamos a ver histológicamente, que cambia todo el epitelio. Además, el vestíbulo se encuentra pues recubierto de las fibrisas, que son los típicos pelitos que ya sabemos que se encuentran en la nariz, que nos ayudan a evitar que el aire entre con partículas contaminadas. Básicamente nos ayudan a limpiar el aire que está entrando a la cavidad nasal. Igual, regresándonos un poco a lo que viene siendo el epitelio respiratorio, el estudio histológico de este mismo, vamos a encontrar que se compone de tres grandes tipos de células. Las células columnares ciliadas, que son nuestros cilios de toda la vida, que se encuentran aquí esquematizadas en nuestra placa histológica, las células caliciformes encargadas de generar moco entre las células columnares y las células en cepillo, que cumplen un papel muy similar a nuestras células columnares ciliadas. ¿Qué vamos a ver acá en la placa y cómo lo vamos a distinguir? Primero que todo, la presencia de cilios, que puede haber una capa de moco rodeándolos debido a las células caliciformes, y además vamos a percatarnos de esta franja azul. La franja azul comprende la membrana basal, que es bastante gruesa y nos puede ayudar a diferenciarlo de un epitelio olfatorio. Además, la lámina propia se encuentra bastante vascularizada y esto nos ayuda a calentar el aire que está entrando a la cavidad nasal.
¿Dónde encontramos este epitelio olfatorio? En lo que viene siendo el cornete nasal medio y el cornete inferior. ¿Qué pasa con el cornete superior? Vamos a encontrar otro tipo de epitelio. Este es el epitelio olfatorio, que pues recubre todo el techo de la cavidad nasal y pues el cornete superior. Igual que el epitelio respiratorio, se compone de tres grandes tipos de células. Las neuronas olfatorias, que vamos a ver acá esquematizadas en amarillo, que son nuestras células bipolares que ya conocemos de toda la vida y que habíamos estudiado en anteriores semestres, las células de sostén o sustentaculares, que van desde lo más apical del epitelio hasta hacer contacto con la membrana basal, y las células basales, que son acá las esquematizadas en verde, y tienen una función importantísima que es el recambio de las células, que encontramos que este epitelio recambia más o menos una vez al mes, y pues requiere de las células basales, las células madre, para asegurar ese recambio. Además encontramos las células o las glándulas de Bowman. Estas se cree que secretan solventes para, valga la redundancia, disolver sustancias olorosas y ayudarnos a todo el proceso del sentido del olfato. Bueno, habiendo aclarado las células, nos regresamos a la placa histológica, donde encontramos un componente mucoso, las células sustentaculares, que van desde lo apical hasta hacer contacto con la membrana basal, estas chiquiticas, las células basales, y encontramos una gran diferencia para ayudarnos a diferenciar entre respiratorio y olfatorio, que viene siendo la delgada capa de membrana basal que encontramos. Como recordamos en el anterior, se veía muchísimo más gruesa. Además, la lámina propia se encuentra menos vascularizada, pues lo primordial acá es el sentido del olfato y no tanto pues, calentar el aire. Habiendo aclarado qué tapiza como tal toda la cavidad nasal, vamos a retomar el estudio de los meatos que les había dicho, el espacio que se forma entre cada uno de los cornetes. Aquí va a drenar el contenido de las cavidades neumáticas que se encuentran alrededor de toda la cavidad nasal. Y estas son 4 pares, es decir, 8 senos paranasales. Estos se denominan los senos maxilares, el seno frontal, el seno etmoidal, que técnicamente es una cavidad fenestrada, por lo tanto tiene celdillas que vamos a dividir en anterior, media y posterior, y lo que viene siendo nuestro seno más posterior, que es el seno esfenoidal. Estos forman 8 senos paranasales y vamos a ver cómo se relacionan con los meatos, es decir, cómo drenan su contenido. Bueno, encontramos que el esfenoidal y el etmoidal, o solo sus celdillas posteriores, van a drenar en el meato superior. El frontal y el maxilar van a drenar en el meato medio, y lo que resta de las celdillas del etmoidal, es decir, las anteriores y las medias. Y hacia el cornete inferior, o bueno, el meato inferior, como vemos, ya no quedan senos que drenen allá, es decir, que va a drenar otra cosa, va a drenar el conducto lagrimal. De acá importante, y lo preguntan mucho, si se obstruye este meato, si se obstruye todo el conducto lagrimal, nuestro paciente va a presentar lagrimeo, y pues puede llegar a preguntarlo y gusta de ser preguntada. Ahora, ¿cómo me lo aprendí yo? Y a pesar de que hay un montón de mnemotecnias que nos pueden ayudar, es decir, que lo más posterior drena a superior y que al meato inferior no va a drenar ningún seno. Todo lo demás va a drenar al meato medio. Lo principal quiere decir que las celdillas posteriores y el esfenoides, que es el seno más posterior, van a drenar hacia superior, y el meato inferior va a drenar las lágrimas, y ya lo demás pues al meato medio. Ahora, me gustaría hacer 2 aclaraciones grandes, que es el hiato semilunar y la bulla etmoidal. El hiato semilunar está localizado en el meato medio y es aquí donde va a drenar el contenido del seno frontal. Ahora, el seno frontal drena por el conducto frontonasal. Hacia el final del conducto frontonasal queda el infundíbulo etmoidal, que va a desembocar en el hiato semilunar, y para eso nos sirve ese reparo anatómico. Ahora, ¿qué es la bulla etmoidal y por qué la mencionan? La bulla etmoidal es la celdilla etmoidal media más prominente que encontramos, y como vemos, esta tiene pequeñas penetraciones de donde va a empezar a drenar hacia el meato medio el contenido de las celdillas, tanto anteriores como medias, y para eso nos sirven estos reparos si alguna vez se los llegan a mencionar. Pasando a la irrigación de la cavidad nasal, encontramos que esta está dada por 3 grandes arterias: la arteria oftálmica, la arteria maxilar, la arteria facial.
La arteria oftálmica hace parte del sistema de la carótida interna y estas dos del sistema de la carótida externa. Van a dar ramas que derivan la arteria oftálmica, la etmoidal, y la arteria maxilar, la esfenopalatina, tanto en su rama posterior como en su rama septal, y la arteria facial, que va a dar la rama de la arteria labial superior. ¿Por qué es importante conocer la irrigación? Esto es cuando nos enfrentamos a una epistaxis, pues el sangrado de la nariz, que se divide ya sea por su localización, es decir, anterior o posterior. Bueno, cuando nos enfrentamos en su mayoría van a ser sangrados anteriores. Y aquí reparamos el plexo de Kieselbach, que es la anastomosis de los siguientes vasos: de la arteria etmoidal anterior, de la esfenopalatina en su rama septal y la palatina ascendente y facial, es decir, la facial en su rama de la arteria labial superior. Estas están recubiertas por una mucosa muy delgada y cualquier daño nos podría generar sangrado. Y es por eso que pues, la mayoría vienen siendo epistaxis anteriores. Ahora, menos mencionado, pero pues de importancia, el plexo de Woodruff, que lo confluyen las arterias esfenopalatinas pues en sus ramos posteriores y es responsable de lo que viene siendo el sangrado posterior o la epistaxis posterior, y de aquí importante conocer la irrigación de la nariz. Además, recordar que la alta vascularización de la cavidad nasal nos recuerda que debemos utilizar ya sea un vasoconstrictor si vamos a hacer la intervención para evitar sangrados en la vía aérea si vamos a manejarla. Continuando con lo que viene siendo el final de la cavidad nasal, vamos a encontrar las coanas. Como vemos, los meatos medio, superior e inferior se van a unir en el meato nasal, y hasta un poco más posterior encontramos las coanas que marcan el final de la cavidad nasal. Acá vamos a reparar un poco en sus paredes, que viene siendo las alas del vómer, el cuerpo del esfenoides, la lámina medial de la apófisis pterigoides y pues el piso de la cavidad nasal. Eso marca el final de las coanas. Estas van a comunicarlo con lo que viene siendo la nasofaringe o toda la faringe, las tres porciones de ella. Esta es una estructura muscular compuesta de 6 músculos que mantienen la vía aérea abierta. El tono de estos 6 músculos mantiene la vía aérea abierta. Sus límites van la nasofaringe desde las coanas hasta el velo del paladar, la orofaringe hasta el hueso hioides a nivel más o menos de C3 o lo que viene siendo el borde superior de la epiglotis, como vemos acá marcada, y la laringofaringe, que va desde el borde superior de la epiglotis hasta el cartílago cricoides a más o menos nivel de C6 hasta el borde inferior, como vemos acá demarcados. Ampliando el estudio de toda la faringe, vamos a ver cada una de sus 3 partes por separado. Bueno, iniciando por la nasofaringe. ¿Por qué esta es importante? Porque nos comunica con lo que viene siendo la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, la comunicación que tenemos entre la faringe y el oído medio. Rodeándolo a él encontramos el rodete tubárico y vamos a empezar a formar el anillo de Waldeyer. ¿Qué es el anillo de Waldeyer? Como ya sabemos, pues encontramos tejido linfoide de lo que viene siendo la faringe y las diferentes amígdalas que se encuentran, ya sea en la nasofaringe tanto como en la orofaringe, van a formar una estructura circular que vamos a esquematizar acá, siendo la amígdala tubárica la que estamos señalando arriba del rodete tubárico que estamos viendo acá. Además, en lo que viene siendo el techo de la faringe, o como conocemos como la bóveda faríngea, se encuentra la tonsila faríngea o amígdala faríngea, que constituye lo más superior del anillo de Waldeyer. Entonces encontramos las amígdalas faríngeas y la amígdala tubárica. Eso por parte de la nasofaringe. Pasando al estudio de la orofaringe, nuestra segunda porción, me gustaría hacer un hincapié o un pequeño paréntesis en lo que viene siendo la boca, que aunque no hace parte de la faringe, sí es importante estudiarla en el abordaje de la vía aérea hacia la intubación orotraqueal. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver hacia inferior la lengua y todas sus capas musculares, hacia lateral los carrillos y hacia superior, me gustaría destacarlo, el paladar, que se compone del paladar duro y el paladar blando. Hacia anterior, el paladar duro se compone de algo que ya habíamos visto, que es el piso de la cavidad nasal, que es la apófisis palatina del maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino. Estos son los 2 primeros tercios. Hacia posterior se encuentra el paladar blando, que es una estructura fibromuscular, eso quiere decir mucosa que recubre músculos. ¿Cuáles músculos? Estos son 5. Encontramos el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, el músculo de la úvula
y el músculo palatogloso y palatofaringeo. Estos a que nos ayudan a que el paladar blando ocluya la entrada hacia la nasofaringe durante la deglución y evitar que pase comida a la cavidad nasal y a la nasofaringe. ¿Esto cómo lo hacemos? De primerazo nosotros vamos a tensar el velo del paladar. ¿Esto para qué nos sirve? Para que la lengua presione contra él y pueda empujar el bolo alimenticio hacia posterior. Luego el velo se va a elevar tapando lo que viene siendo la entrada de la cavidad nasal y vamos a poder deglutir. Para eso nos sirve. Un poco de la inervación, vamos a ver que solo el tensor del velo del paladar está inervado por el nervio trigémino y hacia posterior ya viene siendo la inervación del vago por el plexo faríngeo. Eso para que lo tengan un poco en cuenta, pero la verdad no lo preguntan mucho. Continuando con lo que viene siendo completar el anillo de Waldeyer, vamos a ver un poco de lo que vienen siendo los pliegues palatogloso y palatofaringeo. Estos hacen parte del istmo de las fauces. El istmo de las fauces es ese límite que vamos a ver entre la boca y la orofaringe. Este se compone de ambos pliegues y el dorso de la lengua, es decir, el final de la lengua que vamos a encontrar acá, que es lo que nos marca este límite. Entre estos dos pliegues, como ya les había mencionado, se encuentra lo que completa el anillo de Waldeyer, que es la amígdala palatina. La amígdala palatina se encuentra en una fosa que se crea acá, que es la fosita amigdalina, en donde la podemos ubicar. Y vamos completando ya sea faringea, tubárica y palatina. Esto por todo lo que viene siendo la orofaringe. Bueno, un perdón por el cambio de hora y por el cambio de outfit. Hubo problemas técnicos, pero pues ya lo solucionamos y en un rato vamos a volver al escenario que teníamos antes. Entonces, continuando con la boca, me gustaría hablar de la intervención de toda la vía aérea y nos vamos a regresar a la lengua, especialmente a cuál, al músculo genioglosso, músculo extrínseco. ¿Por qué es importante este músculo? Porque se articula con la mandíbula y es aquí que nosotros podemos llegar a aprovechar el principio de desplazamiento de la articulación temporomandibular o la ATM. ¿Por qué? Porque si nosotros aprovechamos este principio podemos desplazar toda la vía hacia adelante, aliviando la obstrucción que genera el desplazamiento hacia posterior de la lengua, es decir, hacia la orofaringe, ocluyendo el paso de aire. Con ese movimiento nosotros garantizamos la permeabilidad de la vía aérea. Ahora, ¿cómo vamos a abrir la boca de nuestro paciente? Todo desde un inicio. Vamos a utilizar la técnica en tijeras. ¿Qué vamos a emplear? Vamos a emplear nuestra mano derecha, especialmente nuestro pulgar, y con el pulgar vamos a hacer tracción hacia adelante de los molares inferiores, ya sea con el índice o el tercer dedo, hacemos la fuerza contraria, pero los molares superiores, y es así que nosotros garantizamos la apertura bucal. Sin embargo, pues esto no nos garantiza que la técnica se lleve a cabalidad, pues obvio depende de la morfología de toda la vía aérea del paciente, también de medidas anatómicas, un estudio de la vía aérea, una valoración que hace el anestesiólogo, pero lo ideal es conseguir, primero, una buena apertura bucal y además una buena visualización laringea. ¿Esto cómo nos apoyamos o cómo vamos a apoyar el proceso? Vamos a colocar la cabeza del paciente en posición de olfateo. Como lo describen en los libros, vamos a alinear el eje bucal, faríngeo y laríngeo. Pero ¿cómo resumimos esto? Lo ideal es que el paciente tenga 35 grados de flexión cervical o, en términos resumidos, de 7 a 9 grados de elevación. ¿Cómo lo conseguimos? Con un cojín. Y es aquí que nosotros tenemos una buena apertura bucal y además una buena alineación cefálica que nos permita garantizar en su medida una buena visualización laríngea. Ahora bien, ¿con qué vamos a realizar todo este proceso? Les presentamos pues el laringoscopio. El laringoscopio pues cuenta de su mango, que también tiene integrada la luz para visualizar toda la glotis y además una hoja. Vamos a hablar del tipo o de los tipos de hoja que hay. Les presento pues las dos más conocidas, la Macintosh y la de Miller. A grandes vistas pues vemos sus diferencias. La de Macintosh es curva y la de Miller es plana. Aunque la elección de cada hoja depende del anestesiólogo y la valoración de la vía aérea que haga, hay como dos grandes principios. La de Macintosh o la curva la vamos a utilizar más en adultos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esta garantiza un mayor espacio para el paso de un tubo de intubación para todo el tubo y pues se ha documentado que genera menos traumatismo dental. Y la Miller se prefiere cuando estamos ante una epiglotis muy flexible y alargada y pues, se utiliza más en niños. Bueno,
Habiendo aclarado esto y el tipo de hoja que necesitamos, también vamos a aclarar del tubo que vamos a emplear. El tamaño del tubo, por lo general, en mujeres empleamos un tubo 7 y en hombres de 7.5 a 8. Eso en adultos y por lo general, bueno, va como en un estándar. Y de niños, en la intubación pediátrica sí tenemos una fórmula. Esta fórmula es 4 más la edad sobre 4. Y pues es una fórmula bastante preguntada. Una vez ya tenemos escogido el laringoscopio, preparado el equipo y pues el tubo también, vamos a hablar de cómo vamos a empezar haciendo esa intervención. Vamos a introducir la pala por el lado derecho de la boca y con ayuda de la pestaña vamos a desplazar la lengua hacia la izquierda. Con este movimiento nosotros ya podemos empezar a hacer todo el desplazamiento hacia posterior por la base de la lengua. Aquí hasta visualizar la epiglotis, que vamos a ver una imagen parecida a esta. Vamos a encontrar el dorso de la lengua, la vallécula, la epiglotis y las dos cuerdas vocales más hacia posterior. De aquí de saltar las valléculas, porque es donde vamos a posicionar nuestra punta de la pala o de la hoja. Una vez localizados acá y bien posicionados, la idea es realizar la fuerza hacia 45 grados. No vamos a realizar una flexión de muñeca, pues esto podría generar más daño dental. Igualmente podemos asegurarnos de no dañar tejidos blandos con la mano derecha, evitando que el labio inferior o el labio superior se vean afectados por el laringoscopio. Una vez realizada esta fuerza que viene más del deltoides, nosotros tenemos bien posicionadas las cuerdas vocales y bien visualizadas, vamos a pasar el tubo a través de ellas. No vamos a levantar ni un segundo la vista o no las vamos a perder de vista ni un segundo. Es decir, que nosotros vamos a tener el laringoscopio, vamos a estarlas visualizando y vamos a pedir el tubo sin levantar la vista. Y podemos pasarlo a través de estos, donde vamos a empezar a ver ya de una vez pues, los anillos de la tráquea. Una vez terminado pues, el tema de intervención de la vía aérea, completamos lo último que nos falta del anillo de Waldeyer. Es decir, que al final, hacia el dorso de la lengua, nosotros encontramos la amígdala lingual, que es la base de todo el anillo de Waldeyer. Encontramos la faringe, la tubárica, la palatina y ya por último la lingual. Y con eso terminamos lo que viene siendo la orofaringe. Continuando con los músculos de la faringe, les mencioné pues la importancia que tienen estos a la hora de mantener la vía aérea permeable. Vamos a ver que se separan en dos grandes grupos, los constrictores que disminuyen el diámetro y estos son importantes pues nos van a hacer o nos van a separar los hiatos faringes por donde pasan bastantes estructuras. En el hiato que vemos acá, constituido por el superior, vamos a ver que pasa el nervio glosofaringeo, el músculo estiloioideo y el ligamento estiloioideo. Ahora hacia el medio vamos a encontrar que formado por el músculo superior y medio se encuentra el nervio, la arteria y la vena laringea superior y hacia inferior otra rama del nervio laringeo superior que son importantes cuando vamos a ver cómo se involucran o cómo terminan inervando los músculos que cierran las cuerdas vocales. Ahora los elevadores, su función se da más durante la deglución, pues disminuyen la distancia que tiene que atravesar el bolo alimenticio, haciendo más corta la faringe. Y básicamente pues son tres, es palatofaringeo, estilofaringeo y el salpingofaringeo. Y de ahí están sus funciones. Pasando a lo que viene siendo la última porción de la faringe, vamos a encontrar la laringofaringe. De acá, ¿qué me gustaría destacar? Pues sus límites, que va desde el borde superior del epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides, más o menos hasta C6, y esta se comunica con lo que viene siendo el esófago. De acá que vamos a destacar el proceso o receso o fosa piriforme, que es una pequeña dilatación que se da alrededor de toda la estructura de la laringe. ¿Qué marca esto o qué nos recuerda esto? Que la laringe inicia antes de que se termine la faringe. Así que, habiendo ya estudiado toda la faringe, vamos a pasar al estudio de la laringe, que es una estructura cartilaginosa compuesta de 9 cartílagos que se unen por membranas y ligamentos. Estos cartílagos son impares o pares. De impares tenemos 3 y los otros 6 van a ser pares. De los impares podemos estudiarlos de una vez acá, que viene siendo el cartílago tiroides, que está más o menos a nivel de C4, y de ella destaca la prominencia laringea. La prominencia laringea es eso que nosotros ya conocemos comúnmente como la manzana de Adán, que es lo que más sobresale especialmente en hombres. Ya hacia inferior el cartílago cricoides, que es todo un anillo circular de cartílago, y se une a la
cartílago tiroides por medio de la membrana cricotiroidea. Esta tiene unas dimensiones de 0,9 por 3 centímetros más o menos, y de ella destaca que aquí no pasa ninguna estructura de relevancia. ¿Eso qué quiere decir? Que es una excelente vía de acceso para una cricotirotomía de emergencia, es decir, el abordaje de vía aérea de emergencia, asegurándonos que no lastimemos ninguna otra estructura importante. Por último, la epiglotis, el último impar, que se une a la tiroides por medio de su tallo. Y acá pues cumple su función en lo que viene siendo la deglución y evitar que pasen cuerpos extraños a la vía aérea. Ya los pares los vamos a estudiar en la siguiente esquema. Hablando de nuestros cartílagos pares, encontramos los aritenoideos, que los aritenoideos son básicamente los más importantes. Pues aquí en el estudio que podemos ver en esta imagen verde encontramos dos grandes procesos: el proceso vocal, que se va a articular con los pliegues vocales y va a ayudarnos a generar la fonación, y un proceso muscular que va a dar inserción a los músculos que hacen aducción y abducción de las cuerdas vocales, igualmente ayudados y empleados para la fonación. Arriba de esto se encuentran los corniculados, que hacen articulación con ellos mismos, que podemos ver acá en esta imagen un poco más posteriores, y el cuneiforme, que aunque también se encuentra en pares, no hace articulación con ninguno de estos otros dos, por lo tanto no es tan relevante como los aritenoideos. Igual encontramos en esta vista lo que viene siendo los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas, que nos van a delimitar lo que viene siendo el vestíbulo laríngeo. El vestíbulo laríngeo va desde la entrada de la laringe hasta que nos encontramos o nos topamos con los pliegues vestibulares o las cuerdas vocales falsas, que están un poco más hacia superior. La porción media está entre los pliegues vocales falsos y las cuerdas como tal, y ya la cavidad infraglótica viene siendo entre los pliegues de las cuerdas vocales verdaderas y al límite del borde inferior del cartílago cricoides, ya para continuarse con lo que viene siendo toda la tráquea y sus anillos, como vamos a ver acá. Vamos a pasar al estudio de los músculos de la laringe. Vamos a encontrar los extrínsecos y los intrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que van a mover la laringe en bloque. ¿Eso qué quiere decir? Que la van a elevar o la van a deprimir, y se subdividen de acuerdo a su posición respecto al hueso ioides. Encontramos los supraioideos, los que quedan arriba del mismo, y los infraioideos, que cumplen una función recíproca. ¿Eso qué quiere decir? Los que están arriba van a elevar y los que están abajo van a deprimir. Esto ayuda especialmente durante la deglución, pues cuando deglutimos elevamos toda la laringe y eso bate la epiglotis y hace que se cierre como tal la vía aérea. Además, esta elevación hace que colapse la hendidura glótica y pues generamos otro cierre hermético. Ahora, eso por el lado de los extrínsecos. Pasando a los intrínsecos, encontramos que se dividen en abductores, relajadores y tensores. Es decir, ¿qué podemos hacer con ellos respecto a las cuerdas vocales? Entonces, estudiando los abductores y aductores, encontramos los cricoaritenoideos y los aritenoideos. De acá que es importante destacar cuál es el que va a dilatar o nos va a ampliar el espacio entre las cuerdas vocales. De todos estos cuatro, el único que cumple esa función es el posterior, el cricoaritenoideo posterior. De resto, el lateral, transverso y oblicuo van a cerrar las cuerdas vocales. Eso por el lado de los aductores. De los relajadores encontramos el tiroaritenoideo, que va a cumplir la función de afinar la voz, hacer un tono más fino, estirando las cuerdas vocales. De los tensores encontramos solo uno igualmente, el cricoaritenoideo, y cumple la función de engrosar la voz, hacerla un poco más fuerte. Ahora, ¿por qué esto es importante y acá cómo lo vamos a relacionar semiológicamente? Y es por las lesiones que podemos llegar a generar en cada uno de los nervios que hacen contacto con estos músculos. ¿Cuáles son? Por parte de los aductores y abductores y relajadores encontramos que ambos están inervados por el laringio recurrente, a comparación de los tensores, que se encuentran inervados por el laringio superior. Estos ambos son ramas del vago. E igualmente todos los músculos de la laringe se encuentran inervados por el vago, pero esta diferencia es importante semiológicamente, debido a que, uno, si hacemos lesión del vago, no solo vamos a afectar toda la parte de la fonación, sino también de la deglución, y asociado a los síntomas que vamos a encontrar en la fonación, encontramos la disfagia en estos pacientes. Si bajamos un poco más y la lesión solo es en el laringio superior, vamos a ver que la voz es débil y cansada, que no la podemos engrosar. Ya por otro lado, me gustaría ampliar el laringio recurrente, estudiando un poco su anatomía. Como ya sabemos, pues tenemos dos nervios vagos, izquierdo y derecho. Acá, como lo vemos, el nervio vago, el laringio superior,
y pues el laringio inferior o lo que viene siendo el laringio recurrente. Como vemos, este baja hacia el lado izquierdo por todo el arco aórtico, es muchísimo más largo, por lo que vemos que las lesiones del laringio recurrente izquierdo son muchísimo más frecuentes, que nos van a causar la lesión de son ulnado, pues la disfonía. Sin embargo, si se llegan a lesionar ambos, que es muchísimo más raro y podríamos verlo en procedimientos como la extirpación de tumores tiroideos o incluso la intubación orotraqueal, encontramos la afonía, el paciente no va a poder producir sonido. Y además, sumado a esto, el estridor que generaría esa obstrucción de la vía aérea, pues se encuentran paralizadas las cuerdas vocales. Ya por otro lado de la irrigación, esta está dada por las arterias tiroideas, tanto superior como inferior. Eso cerrando ese tema. Ya por último, me gustaría destacar la histología de la laringe, que pues tiene algunos cambios que sí llegaríamos a ver, más allá del típico epitelio respiratorio que ha venido recubriendo toda nuestra vía aérea desde que pasamos el limen nasal. Es así que vamos a hablar de la epiglotis. Como ya sabemos, pues esta tiene una parte anterior que es más deglutoria y una parte posterior que está mirando hacia la vía aérea. La parte anterior o la parte deglutoria está recubierta de epitelio escamoso. Sin embargo, la parte posterior, en su primera porción, es epitelio que continúa siendo escamoso y luego se transforma a epitelio respiratorio con nuestros cilios. Esto también sucede en otras partes de la laringe. Como vemos acá, se encuentran los pliegues bucales falsos o los pliegues vestibulares, que vamos a encontrar que su formación hace una evaginación de la mucosa, donde se forman los ventrículos que se continúan hacia el superior con los sáculos. Acá encontramos nuevamente un cambio de epitelio, donde los ventrículos están recubiertos por epitelio escamoso y hacia el sáculo volvemos a encontrar epitelio respiratorio. Ya de ahí, las cuerdas vocales verdaderas igualmente confluyen por epitelio escamoso y posterior a ellas la tráquea, donde volvemos a encontrar epitelio respiratorio. Esto mismo está evidenciado en las placas. Igual no recordar el componente muscular que encontramos en las cuerdas vocales verdaderas. Y ya. Con esto concluimos la parte de anatomía de vía aérea superior. Cualquier duda, no tengan el menor reparo en escribirme, estaré contestando. Igualmente pueden dejar comentarios acá abajo. Y les mando un saludo, nos vemos en otra tutoría. Muchas gracias.